Esta es la historia de Arata, un hombre de 27 años desempleado que finge ser un hombre exitoso, pero una noche camino a casa tras su fracaso en una entrevista de trabajo, su madre le llama para decirle que ya no podría ayudarlo financieramente, cosa que preocupó a Arata, pero en eso apareció un chico llamado Ryo, quien trabaja en el laboratorio Real Life y le ofrece a Arata hacer un experimento por un año, en el que ellos cubrirían sus gastos e incluso podrían darle un trabajo. Esto lo acepta Arata y toma una píldora que Ryo le dio. Luego, al día siguiente, después de lavarse la cara y verse al espejo, Arata se asusta, ya que había rejuvenecido al punto de parecer un estudiante de preparatoria. En eso, Ryo aparece en su puerta y le dice que tiene la misión de hacerse pasar por un estudiante de preparatoria, pues el propósito del laboratorio Real Life es reformar a las personas desempleadas. Y a pesar de su nerviosismo, Arata se alista para ir a clases, en donde ve que Ryo está en su mismo salón. Al rato la profesora llega y les pide a todos presentarse para luego hacer un examen, pero cuando Arata intenta sacar su lápiz, ve que en su mochila solo tiene unos cigarrillos, cosa que la profesora ve y lo termina regañando. Por suerte, la chica a su lado, Rena, le da un lápiz extra que ella tenía. Más tarde, al terminar las clases, Arata quiere ir a casa, pero es atrapado por la profesora, quien lo volvió a regañar por los cigarrillos. Pero cuando Arata se enteró de que la profesora era menor que él, siente ternura y no le importa su regaño. Ya camino a casa se encuentra con Ryo, por lo que le pregunta el por qué estaba en su salón. Ahí este le dice que él también es adulto, pero como es el encargado de este experimento, tenía que estar cerca para vigilarlo y ver su progreso. Por ello le pide a Arata que se lleven bien y que lo llame por su nombre. A la mañana siguiente, en la escuela, Arata recibe las notas de sus exámenes del día anterior y se da cuenta de que los había reprobado todos, cosa que lo pone triste, pero cuando el chico frente a él, Kazuomi, ve sus notas, le ofrece ayudarle a estudiar, pues deberá repetirlos hasta pasarlos, aunque en eso, Ann, una de sus compañeras, les pide unirse a ellos, pues también había reprobado todos. Ya en el almuerzo, crean un plan de estudio, aunque ahí Arata escucha que Hishiro, la chica más inteligente del salón, tenía problemas al pedir su almuerzo, por lo que Arata intenta ayudarla y Hishiro le agradece. Más tarde, antes de que las clases terminen, Arata va a la oficina de la maestra para entregar su ensayo de reflexión por llevar cigarrillos a la escuela, pero ahí se topa con Hishiro, con quien habla un poco sobre lo tímida que es, aunque Arata le dice que si fuera menos directa y sonriera, tendría más amigos. Esto lo intenta Hishiro, pero su sonrisa era un tanto terrorífica, cosa que asusta a Arata. Al rato, Hishiro le pide su número y le propone ser amigos, cosa que Arata acepta. Ya en la noche, mientras estudiaba, este decide fumar para desestresarse, pero recuerda el regaño de su maestra, cosa que lo hace reflexionar y decide dejarlo, por lo que regresa a estudiar, aunque en eso Ryo lo llama recordándole que si revela a alguien sobre el laboratorio Real Life, perdería todo, y que cuando el experimento terminara, borraría los recuerdos de todas las personas que conoció para no dejar rastro de él, y que solo él mantendría sus recuerdos. Pasan los días y Arata rehace sus exámenes, pero nuevamente los reprueba, por lo que otra vez volvería a hacerlos. Al rato, en la clase de deportes, Arata nota que su condición física no era como los demás, lo que le hace recordar que aunque físicamente se vea como un adolescente, su cuerpo ya era viejo, y Ryo, al verlo, le recuerda que no debe esforzarse tanto, pues si se lastima su cuerpo no sanaría como los demás. Luego vemos que Arata se había vuelto amigo de Hishiro, y después, gracias a que Ryo envía su primer informe sobre el experimento, nos enteramos que Arata no es el único experimento de Real Life. A la mañana siguiente, en la hora del almuerzo, Arata ve a Hishiro comiendo sola, lo que lo hace sentir triste, y Kazuomi, al verlo así, le ofrece invitarla a comer con ellos, pero Arata se niega, pues había notado que Rena estaba enamorada de Kazuomi y sabía que ella tenía celos de Hishiro, pero lo que él no sabía es que Hishiro saludaba a Rena y le sonreía cada vez que la veía, pero como su sonrisa era terrorífica, Rena comenzó a detestarla, mientras que Hishiro creía que pronto serían amigas. Más tarde vemos que para pasar sus exámenes, Arata se quedó a estudiar en la escuela, pero antes de irse se topa con Rena, quien al verlo se pone nerviosa. Es ahí que Arata nota que ella estaba robando la mochila de Hishiro, pues resulta que en el salón de clases eligieron a los chicos más inteligentes como delegados para ayudar a la maestra, y los elegidos fueron Kazuomi y Hishiro, cosa que frustró a Rena, por lo que quería ver sufrir a Hishiro, escondiéndole su mochila, pero cuando Arata intenta detenerla, ambos accidentalmente caen por las escaleras.
horas. Más tarde despiertan en la enfermería y Arata le pregunta a Erena por qué había robado la mochila de Hishiro, aunque en eso esta empieza a llorar y le dice que quería hacerla sufrir porque es todo lo contrario a ella. Con eso Arata le dice que tiene que esforzarse para lograr lo que quiere y que aunque crea que sus esfuerzos son en vano, para los demás valen mucho. Esto hace que Erena recapacite y al salir de la escuela se topa con Hishiro, quien le pregunta por qué hizo todo eso. Es ahí que Erena se sincera con ella y al contrario de lo que pensaba, Hishiro toma las cosas bien y le ofrece su puesto como delegada a cambio de su amistad, cosa que Erena acepta. Tiempo después vemos que Kazuomi y Ann le llaman a Arata para decirle que están afuera de su casa para seguir estudiando, cosa que asusta a ya que en la noche se había emborrachado con Ryo. Por ello limpia todo, pero cuando estaban estudiando llaman a Kazuomi por una emergencia, por lo que Ann y Arata se quedan solos, cosa que Ann aprovecha para coquetearle a Arata, y es ahí que vemos que Ryo estaba escuchando todo desde su casa y nervioso corre para evitar que Arata haga algo indebido, pero al llegar al lugar detiene a Ann revelándonos que ella también es parte del experimento Real Life, cosa que sorprende a Arata. Al rato Ann le pide perdón por lo acontecido, pero que todo era una prueba. Además le dice que desde que vio su expediente se había enamorado de él, lo que sorprende más a Arata. Alto ahí. Si llegaste hasta aquí, te invito a que le des me gusta y únete a esta familia dándole al botón de suscribirse. Además, no olvides que puedes dejarme en los comentarios qué otro anime quieres ver la próxima semana. Y sin más que decir, continuamos con el video. Después vemos un flashback donde nos revelan que la otra persona, que también es un experimento real life, había llegado antes que Arata por medio de Ryo, pero al contrario de Arata, esa persona nunca tuvo cambios en su forma de ser durante el año de su experimento, y por ello Ryo fue regañado por los jefes, ya que según ellos no había hecho suficiente para ayudar al sujeto de prueba. Esto dejó a Ryo deprimido, pero por suerte Ann encontró a Arata, el cual sería el nuevo sujeto de prueba, y los jefes asignaron a Ryo para que fuera su contacto. Ahí este se da cuenta de que Arata era muy diferente, pues desde el inicio demostró ser una buena persona, y cuando llegó a la escuela no tuvo problemas en integrarse con los demás, además de que afectaba la vida de todos positivamente. Pasan los días y llegan los exámenes de mitad de trimestre, lo que preocupaba a Arata, pues aún no había pasado los primeros exámenes, y por si fuera poco, termina reprobando los nuevos, lo que lo obliga a estudiar muchísimo más, aunque una semana después, al volverlos a hacer, reprueba nuevamente, cosa que lo termina frustrando, pero días después, mientras estudiaba, aparece Hishiro, quien le dice que Erena se ha comportado rara, al igual que su amiga del equipo de béisbol, y como quiere ayudarla, le pregunta a Arata si sabe lo que pasaba entre ellas, pero como ninguno sabía nada de ese asunto, fueron a hablar con esta chica, Tama, para preguntarle sobre lo que había pasado. Ahí ella les cuenta que días atrás había dejado caer las pelotas accidentalmente, y eso hizo que Erena se lastimara el tobillo, impidiéndole jugar en el último torneo antes de graduarse, lo que enojó a Erena y dejó de hablarle. Con eso, Hishiro le dice que hable con Rena y arreglen sus diferencias, aunque cuando Tama lo intenta, Rena la trata mal y no arreglan nada. Luego llega el día del torneo y Hishiro, al ver que las chicas no se habían arreglado, va a buscar a Erena y con la ayuda de Arata logra obligarla a participar en el torneo, en donde finalmente las chicas se terminan arreglando y vuelven a ser amigas. Tiempo después vemos que Arata le pide a Ryo que le consiga una pastilla para volver a ser adulto, ya que tenía que ir al cementerio por el aniversario de una amiga y le preocupaba que si iba como un adolescente alguien podría reconocerlo y asustarse. Ryo acepta ayudarlo, pero con la condición de ir con él, y llegado el día, Arata, frente a la tumba de su amiga, se queda pensativo y nos revelan que la tumba pertenece a Saeki, su mentora en su primer trabajo, en donde desde el inicio se dio cuenta de que la empresa explotaba a sus empleados y sus compañeros acosaban a la chica por ser mujer, y a pesar de eso, Saeki siempre tenía la mejor actitud, pero un día, gracias a un error en la empresa, se terminó culpando a Saeki, cosa que la quebró al punto de acabar con su vida en la oficina, y todo esto, al parecer, solo le afectó a Arata, pues incluso el jefe llegó a burlarse de que la chica había acabado con su vida en ese lugar por su amor a la empresa. Todo esto enfureció a Arata, al punto de que se enfrentó a su jefe y después renunció, a pesar de solo estar 3 meses en la empresa, cosa que manchó su currículum y le dificultó encontrar un nuevo trabajo, lo que lo llevó a convertirse en un adulto de 27 años sin trabajo fijo. Al rato, Arata ve que ya había anochecido, por lo que decide irse del cementerio,
colegio, pero se topa a dos personas que le preguntan si él era el famoso Arata de que todos hablaban en la oficina, pues ellos habían entrado a la empresa en la que Saeki murió un año después de ese suceso y que habían escuchado el rumor de un chico que tuvo el valor de decirle al jefe lo que pensaba y que para ellos él era una inspiración. Todo esto hizo que Arata se diera cuenta de que aunque en el pasado la pasó mal, aún así se convirtió en un ejemplo para las nuevas generaciones, lo que lo ayudó a recuperar un poco de su confianza, pero como sabe que todo eso era un plan de Ryo, le termina agradeciendo por ayudarlo. Días después, termina el primer trimestre de la escuela y llegan las vacaciones, pero Arata debía seguir asistiendo por sus exámenes reprobados y como casi todos sus amigos estaban estudiando para el examen de la universidad, se reúnen en la escuela, en donde Arata le pregunta a Kazuomi sobre cómo le iba en el amor, pues quería saber si siente lo mismo que Erena, y aunque la pregunta incomodó a Kazuomi, al final el chico se da cuenta de que sí siente algo por ella, por lo que le pide consejos a sus amigos para confesársele. Ahí Arata le sugiere la invite al festival, el cual estaba bastante cerca, y que ahí se le confesara. Llegado el día, todos van al festival y dejan solo a Kazuomi para su confesión, la cual tomó por sorpresa a Erena, pero al final ambos se terminan haciendo novios. Mientras tanto, Arata caminaba con Hishiro y nota que se habían quedado solos, lo que lo lleva a pensar que es cosa de Ryo y Ann, pues sabían que a Arata le había empezado a gustar Hishiro, y aunque todo esto lo puso nervioso, en ese momento comienzan los fuegos artificiales, lo que le hace pensar que aunque sí sentía algo por Hishiro, no quería tener algo con ella, pues sus recuerdos se borrarían. Por ello decidió ocultar sus sentimientos, pero es ahí que vemos que Hishiro pensaba lo mismo, ya que ella sentía algo por Arata, y es ahí que nos revelan que Hishiro era el primer experimento de Real Life, por lo que es su segundo año como experimento, pues durante el primer año no había tenido ningún avance y ningún cambio. Por ello el laboratorio decidió dejarla un año más, esperando ver resultados, los cuales se dieron gracias a que Arata apareció en su vida, pues siempre fue una persona fría, y aunque había empezado a sentir algo por Arata, también sabía que cuando el experimento terminara, ella sería borrada de su mente, por lo que al igual que Arata, decide guardar sus sentimientos y seguir siendo amigos. Pasan los días y Arata continúa con su vida de estudiante, y se pone a pensar que aunque su año de juventud solo era una ilusión que todos terminarían olvidando, él terminaría atesorando cada momento. Y es así como finaliza este anime. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte.